Amigos de los tiempos, nos encontramos nuevamente acá en el periódico junto a un conocedor del fútbol cochabambino, don Eduardo Arévalo, tantos años que ha estado en el mundo del deporte. Hoy vamos a hablar sobre Wilstermann. Tenemos el aniversario de sus 75 años, va a cumplir una situación muy crítica, ¿no, don Eduardo? Para usted, ¿cómo ve esta situación de Wilstermann? ¿Alguna vez creyó que iba a estar en esta crisis económica tan grande que le pone incluso en riesgo de poder desaparecer en algún momento al club? Gracias, Betty. Un placer saludar a todos los que nos están escuchando y viendo en los tiempos. El referente, yo voy a decir no de Cochabamba, sino de Bolivia, referente a los tiempos. 75 años cumple el equipo de Wilstermann en una situación difícil. Difícil por varios factores, ¿no? Es sin duda que este momento es el más difícil de toda la historia del Club Jorge Wilstermann, ¿no? En el orden institucional, en el orden deportivo, de modo que no es siempre bueno hablar en este tipo de circunstancias de una institución tan grande, tan gloriosa como es el conjunto de Jorge Wilstermann. Pero coincido contigo plenamente en que esta crisis que actualmente está atravesando Wilstermann es la más difícil de sobrellevar y la primera en contexto en toda su historia. Han habido otros momentos difíciles también, ¿no? En todos los momentos han habido difíciles, ¿no? Wilstermann prácticamente tuvo una situación muy difícil cuando descendió de categoría. Se tuvo que hacer una reingeniería para participación en Copa Libertadores de América. Incluso desde aquellos tiempos, un poco de la década de 50, 60, Wilstermann no tenía una economía saneada. El primer presidente que tuvo el equipo de Wilstermann, el doctor Rojas Tardío, porque Rojas Tardío, tal vez el mejor otorrinolaringólogo del país, tuvo que vender su casa para poder pagar a los jugadores. Estoy hablando de la década de 50 y un poco de 60. Vender su casa, ¿no? Porque la situación económica no era buena, pese a que Wilstermann tenía de alguna manera dineros frescos, porque todos los trabajadores del diario boliviano, por planilla, se les descontaba. Sin embargo, dadas las condiciones, por supuesto, que son diferentes en cuanto a montos económicos, tuvo que hacer esto, por ejemplo, el doctor Jorge Rojas Tardío. Mira esto de qué tiempo estoy hablando. Y así sucesivamente han venido otros directorios, otros presidentes que han tenido momentos difíciles, pero nunca como el de ahora, ¿no? Nunca como el de ahora, por el déficit y también, ¿por qué no decir, Betty, del aspecto netamente deportivo? Porque del mismo cuero salen las correas. De pronto, si tienes buenas actuaciones, el público asiste. Cuando tomaron el cargo, como dicen todos los doctores, con mucho cariño, a don Omar, Yuri, Rodón y toda una playa de abogados incluso, tomaron el club cuando estaba, como bien decían ellos, en terapia intensiva, ¿no es cierto? En terapia intensiva. Estuvo a punto de no presentarse en ese campeonato, ¿no? Exactamente, por lo antecedente, por lo que hizo el nefasto presidente, y tenemos que decir Soria, ¿no? Que prácticamente prometió todo y no cumplió. Es más, nunca se ha observado en el mundo, yo diría, que un presidente de club vaya a una federación e indique a los miembros de una comisión: señores, no habiliten a estos jugadores. No habiliten a estos jugadores, porque ese hecho, como tú dijiste, estuvo a punto de no participar porque no se habilitaron los jugadores, porque quería este señor que puso dinero que para que se habilitaran el sistema COMET a varios jugadores, le pague el actual directorio una suma de dinero, creo que de 120,000, 125,000. Y que dice que todavía le deben, ¿no? Y todavía le deben, dice. Y todavía le deben, ¿no es cierto? Según él. Eso nunca se ha visto, que un presidente vaya a un club: señores, mientras no me paguen, siendo presidente, ¿no? No me paguen, y inhabilitó a jugadores y por eso
podía participar prácticamente el Wilstermann del campeonato, bueno, de los jugadores, ¿no es cierto? Entonces se hizo cargo este grupo del nuevo directorio, de los doctores, y saldó esas cuentas y se pudo habilitar y participó en el campeonato, y de alguna manera en un campeonato para una Copa Sudamericana, que deleznablemente no pudo pasar a la siguiente fase con un partido que jugó en Tomayapo, y por un lanzamiento penal mal ejecutado no pudo clasificarse y perdió alrededor de 900.000 o $1.000.000 o cosas por el estilo, ¿no es cierto? De modo que fueron una serie de circunstancias que han hecho que en este momento el equipo de Wilstermann siga debatiéndose, no diría en terapia intensiva, pero está en terapia intermedia, por decir algo, ¿no es cierto? Por eso que te digo, bien como apuntaste también, que es la crisis más grande de toda su historia en estos momentos. Ahora, don Eduardo, viendo un poquito el tema de la historia, Wilstermann es uno de los equipos más ganadores a nivel nacional después de Bolívar y Strongest. Sí. Tiene una serie de logros deportivos muy grandes en su historia. Después de la que se consideró en su momento la cuarta época de oro de Wilstermann desde el 2017 hasta el 2019 por los títulos que logró, la participación internacional que consiguió. ¿Cómo llegamos a este momento? En algún momento usted y yo hemos hablado siempre sobre este tema. La gestión de don Grover Vargas ha ingresado al club solo en el tema de los premios algo de $9 millones, solo en el tema de premios, sin contar el tema de el monto que recibió por avanzar de fase, las recaudaciones. ¿Cómo llegamos a este momento después de haber estado con esa economía? Una mala administración, contratos lascivos para la institución. ¿Cómo llegamos? Bueno, esto tiene un poco de historia, ¿no es cierto? En la época de don Grover Vargas, se constituyó uno de los mejores equipos en toda su historia. Y en ese momento el mejor equipo de Bolivia. El mejor equipo de Bolivia. La mayoría de los jugadores por entonces estaban en la selección boliviana. Y Melgar, Justiniano, Villarruel, después Pedriel, los Montero, el goleador que tuvimos también, Gilbert Álvarez, el mejor equipo de Bolivia, con muy buena participación en Copa Libertadores de América. Hicimos tabla rasa con los más grandes, aquí en Cochabamba y fuera del país. Entonces, los ojos de otros dirigentes, sobre todo del equipo de Bolívar, se pusieron en estos jugadores y los quisieron comprar. Obviamente la economía de Wilstermann no se compara a la economía de Baiza, por decir, de Marcelo Claure. Y entonces, para preservar, y esto es por voz del propio Grover Vargas, para preservar ese equipo, antes de la pandemia, para retenerlos, incrementó los contratos de los jugadores para que se quedasen. Obviamente, con la intención de seguir avanzando en su participación en Copa Libertadores de América, y en eso vino la pandemia. La pandemia en todo el mundo echó a perder la economía, las familias, la sociedad, como producto de la pandemia. Entonces, evidentemente, la planilla se inflacionó, pues, porque no habían ingresos saneados de ninguna manera. Tenía participación en Copa Internacional, tenían que hacer viajes a sus compromisos internacionales, concentraciones cerradas, prácticamente cerradas, ¿no? Por el famoso tema de la pandemia. Nos mencionaba alguna vez, por ejemplo, el problema de las inyecciones para evitar la pandemia, que fue un cojón de plata. Y mencionaba, así como entra el dinero, sale el dinero. Y entonces la pandemia inflacionó al equipo de Wilstermann. Lo inflacionó, fue la sensación prácticamente del fútbol boliviano y de afuera también, porque fue un equipo que jugaba muy bien al fútbol con el técnico Roberto Mosquera.
Entonces, vino la inflación, pero vino también una conjura política deportiva en contra de Grover Vargas. Comprenderás que hubo una asamblea, no se dejó hablar a Grover Vargas, todo estaba ya planificado, las barras organizadas no dejaban hablar, hay alguien que dijo que iba a poner mucho dinero y demás cuestiones. Desestabilizaron, porque Grover Vargas, si continuaba, según sus palabras, él iba a saldar todas las cuentas, porque sabía ya del manejo económico, sabía cómo estaba funcionando el club, y de pronto cuando sale Grover Vargas, entonces viene el sismo, ¿no es cierto? Viene otro directorio, qué sé yo, lo de Soria, no se pagan cuentas y demás cuestiones, y evidentemente hay un déficit, y hay un déficit bastante fuerte, ¿no? Por lo que menciona Grover Vargas y por lo que nos dijo también a nosotros. Entonces no se saldaron las cuentas, y cuando se pidió las auditorías, ha presentado prácticamente toda la auditoría el señor Grover Vargas. No es fácil hacer una auditoría, porque además demanda dinero, ¿no?, para este directorio que está empeñado en cubrir las demandas de los demás, ¿no? Y lo peor del caso fue pues con el señor Soria, que no hizo nada absolutamente, no pagó absolutamente, y las deudas se fueron aumentando y aumentando. Aparte que deudas que se podían haber negociado. Se podía haber negociado terminaron, tanto jugadores, ex técnicos terminaron exigiendo el 100% de la deuda, e incluso con multas y todo, ¿no? Y que ahora el sistema Comed está bloqueado precisamente por multas. Por multas, ¿no? Por el caso de Serginho, en el caso de Humberto Osorio, a quienes ya se les ha pagado el total de la deuda, pero ellos piden ahora que se les pague, por ejemplo, el tema de las multas, ¿no?, que se han generado a través de los procesos en FIFA. Pero ahora, yo alguna vez se lo he dicho igual, ¿no? La gestión de don Grover Vargas deportivamente ha sido muy buena, ¿no? Sin embargo, económicamente, si usted se acuerda, todos los informes económicos que ellos han presentado desde el 2017, 2018, siempre había déficit antes de la pandemia. Siempre había un déficit, terminaban siempre números rojos alrededor de $500,000. Que no era mucho, ¿no? Sin embargo, es un déficit con el ingreso que ellos tenían, ¿no? Y bueno, lamentablemente en esa época tampoco sanearon el tema impositivo, teniendo el ingreso que han tenido. Sí, hubieron errores administrativos, no se lo puede negar. No se saneó el tema impositivo. Dijeron que el edificio que se estaba construyendo iba a ser con manos amigas, que no le iba a costar un centavo al club. Sin embargo, en este momento se sigue pagando deudas de ese edificio. No se construyeron, todo ese dinero que ha ingresado, Wilstermann no tiene un patrimonio. Es el único patrimonio que tiene propio, aunque esté con sus dificultades económicas, ¿no? Y sin embargo tiene deudas, está embargado, claro, ¿no? O sea, lo que yo digo es que durante todo este tiempo es semejante cantidad de dinero, y no es solo en el caso de Wilstermann, claro, ¿no? La mayoría de los equipos hacen esto, tienen un ingreso muy alto por premios internacionales. Sin embargo, ese dinero no genera un patrimonio en el club en el cual el club se pueda respaldar para situaciones como esta, en momentos críticos, ¿no? Lo que hacen es gastar a manos llenas. Lamentablemente, como usted dice, ¿no?, efectivamente se ha inflacionado una planilla, ha llegado a estar casi por los $350,000, ¿no? Y deudas que hasta ahora se tienen que estar pagando, ¿no? Y esa puede verse desde otro punto de vista como una irresponsabilidad desde la dirigencia, ¿no? Una mala administración, ¿no es cierto? Sumado al tema de Villa Fátima, que igual ha sido en su momento ellos explicaban que pagaban alquileres a diferentes instituciones para tener canchas para las escuelas de los menores, ¿no? Sí. Y hasta ahora seguimos con eso. ¿No hubiera sido mejor invertir en un terreno propio, en algo propio? Tal vez estarían pagando ahorita los del club un terreno propio donde se puedan hacer canchas. Sin embargo, han preferido invertir en un terreno que no era de Wilstermann y seguían pagando un alquiler. Ha sido Lo que pasa es que en esa época, cuando se hizo las tratativas, el responsable, que era un sacerdote muy amante del fútbol, por supuesto,
con conocimientos de materia deportiva, porque él era español, fue cambiado. Esto fue cambiado y vino otra persona con otra forma de pensar, con otra forma de administrar el complejo, y obviamente esa situación derivó también en las dificultades que tú acabas de mencionar. Lo ideal habría sido en todo caso tener su propio terreno, ¿no es cierto? Y cuando hablas de propio terreno... Les recuerdo los terrenos que Wilstermann en la taquilla ha despreciado en su momento. Pero si don Alfredo Salazar puso con bendición de un sacerdote la piedra fundamental en la taquilla. Y después, yo no voy a hablar de dirigentes, han habido dirigentes que no han colaborado con una nueva estructura de la taquilla y demás cuestiones. Todo eso se quedó en la nada. Se puso la piedra fundamental. Hermoso campo de juego cerca de la taquilla. Así. Y demás, y existieron algunas otras más. Entonces, los presidentes que pasaron, los directores que pasaron, privilegiaron más la parte deportiva que la parte de la infraestructura. Que debería ser la herencia que claro, uno va a dejar en el club, porque del ¿no? mismo pueblo sale la correa, ¿no es Pero cierto? claro. ¿No? Entonces, después apareció el complejo de la Laguna Lalá, y ahí tenemos que decir que los pioneros de todo esto fueron los del Club Aurora, ¿no? Con don Jaime Cabero, y antes de Jaime Cabero también. Y ahí también hay que agradecer, ¿no? La gestión de don Ángel Campero, de Mario Montaño y don Robert Vargas. Que hicieron una barbaridad por el complejo. Correcto. Que ahora por lo menos tienen donde entrenar y demás cuestiones, ¿no es cierto? Pero es, digamos... sigue siendo un terreno que no es propio del club, no es de propiedad, ¿no es cierto? Que no es de propiedad. Entonces, en verdad, con todos los bemoles que tú acabas de mencionar, porque ha ayudado mucho la empresa privada, Cobol se ayudó, los ingenieros ayudaron, Mario Montaño, qué sé yo, don Pedrito Vargas también ayudó, pero también hubieron otros recursos económicos que ya no abastecían, por eso que se tuvo que pagar a otras empresas, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, con todas esas dificultades, el único patrimonio, en verdad, que ojalá vayan pagando impuestos y demás cuestiones, y a la larga, si todo marcha bien, eso va a volverse a constituir conforme la idea primigenia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aparte de tener las reuniones que habitualmente tiene el equipo de Wilstermann, la galería, por ejemplo, el museo, todo eso, que era la idea primaria, ¿no? Pero lamentablemente por las circunstancias no se pudo llevar a cabo. Pero llegará un momento que todo pueda solucionarse, ojalá que así sea, y entonces eso va a servir, porque además puedes alquilar, tienes 6 pisos, ¿no? Puedes alquilar ambientes donde puede tener un recurso propio el Club Wilstermann. En verdad es el único patrimonio. Pero todo eso se lo tiene que hacer poco a poco, ¿no es cierto? Primero saldar estas cuentas de los jugadores, mantener sobre todo la institucionalidad y poco a poco salir de una difícil situación que lamentablemente ha llegado a extremos, ¿no? La verdad que ha llegado a extremos, como ahora, en sus 75 años, ¿no? Ahora, hace unos días, para cerrar la entrevista, hace unos días hablábamos con Norberto Queques, ¿no? Y él planteaba, por ejemplo, algo que se usa a nivel mundial, todos los clubes viven de esto, ¿no? Él hablaba de que se deben tener socios aportantes, no los socios abonados, que son los que compran un abono, que es una entrada adelantada, está pagando por adelantado por asistir a los partidos, incluso le dan beneficios por pagar por adelantado, ¿no? Ese es un socio abonado. Pero el socio aportante es aquel que paga un monto mensual durante todo el año, ¿no? Comprometido, gane, pierda o pase lo que pase con su equipo, él va a pagar ese monto. Y con este monto se puede hacer una gestión, ¿no? Se puede definir, bueno, tengo, no sé, 4,000 socios aportantes que van a pagar 100 bolivianos mensuales, claro, voy a tener un colchón económico de $50,000. ¿No? Con esos $50,000 es la base para la cual yo voy a poder armar mi equipo. Tengo esto seguro. Entonces, con mis recaudaciones o con lo que me va a llegar a televisación, llegaré, no sé, a $70,000, $80,000 mensuales, y con eso puedo solventar primero la planilla de mi equipo, ¿no?
Y con eso sí puedo hablar de una gestión, de una planificación. No planificar en que invierto 50,000 con la vista de que voy a lograr un torneo internacional y voy a ganar, no sé, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 de dólares, y si no los gano, estamos chao, lo que le ha pasado a Palmaflor, por ejemplo, ¿no? Que hicieron una planificación sobre la base de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, algo que no pasó, y ahora Palmaflor prácticamente desapareció como club. Si bien Palmaflor puede hacer eso, Wilstermann tiene una historia, tiene pertenencia, tiene sentido de pertenencia entre sus hinchas, ¿no? Y es algo que no lo van a permitir. Motivo por el cual se plantea esta posibilidad. ¿Usted cree que es posible que el wilstermannista quiera convertirse en socio aportante? Es una pregunta muy difícil porque es cuestión de cultura. Los bolivianos en general y en el deporte en particular no estamos acostumbrados a este manejo que bien has expresado a través de Norberto Queques, porque se han hecho varios intentos. ¿Recordás? Se han hecho varios intentos para que sean socios aportantes y no el que compra su abono que ya es socio, por decirte, con derecho a voz y voto. Yo creo que la solución sería crear sociedades anónimas. Con las sociedades anónimas tú tienes derechos y tienes obligaciones. Ya se quiso hacer en la época precisamente de los amigos Canelas, se quiso hacer la sociedad anónima. Y hubo un resultado bastante interesante, porque incluso participaron algunos presidentes como Gonzalo Sánchez de Lozada, cochabambino él. La sociedad anónima estaba marchando por buen camino, pero el fútbol es exitista, y en esa época sobrevino una crisis deportiva de Wilstermann. Jugó mal Wilstermann, etcétera, etcétera. Y toda esa idea de la creación de la sociedad anónima, que estaba marchando por buen camino, se deshizo. Y al final los socios se quedaban, eran $4,000 o algo por el estilo. Ya tenía importante cantidad de gente, pero como vino un déficit deportivo, hubieron problemas, se deshizo el directorio, vinieron otros, y al final incluso esa gente perdió el dinero, ¿no es cierto? Yo creo que la solución viene a ser las sociedades anónimas, adecuándose a las normativas federativas, ¿no es cierto? Porque cuando es una sociedad anónima, ya pierdes el contexto de que son instituciones sin fines de lucro. Claro. Instituciones sin fines de lucro. Entonces habría que normar un poco, adecuar la sociedad anónima, obviamente, a la normativa federativa. Esa sería una buena solución, pero hasta ni en eso tenemos cultura, porque estamos hablando del deporte. Pueden haber sociedades anónimas, en todas partes hay sociedad anónima, ¿no? Pero para que tengas una sociedad anónima tienes que darle al aportante también las condiciones de una remuneración o algo que le permita usar, como el Country Club, por ejemplo. En el Country Club el socio puede ir con toda la familia, tiene descuentos y tiene lo demás. Entonces tiene que haber una especie de te doy y me das, ¿no es cierto? Las sociedades anónimas podrían ser los elementos que puedan salvar, en términos generales, al deporte. Pero no hay una cultura, la gente tiene miedo sobre este tema, ¿no es cierto? Además, hay otros ingresos que pueden tener los clubes. No tenemos una cultura de los souvenirs, por ejemplo. No tenemos la cultura de la venta de jugadores. En otras partes, aparte, obviamente, de lo que aportan los dirigentes, la gran cantidad que se vende de souvenirs. Los anillos, los llaveros, las camisetas. Después la venta de jugadores por la formación de los menores. Tú los vendes y es un ingreso tremendo. Y entonces hay sociedades anónimas, porque hubo un problema, recordarás, en España también, de que sí no. Entonces esas ya son instituciones fortalecidas, así tu equipo vaya perdiendo, tiene la sociedad anónima. De modo que en Bolivia no tenemos un poco esta cultura, pero tenemos que empezar.
Sí, te recuerdo ya lo que se quiso hacer en la sociedad anónima, donde todos aportaron, y personas muy importantes. Me acuerdo del señor Petisevich también, un empresario de gran nivel. Pero vino la debacle deportiva y todo se deshizo prácticamente, ¿no? No está mala idea de, al principio, sin ser sociedad anónima, bueno, si yo quieres un socio, voy a aportar anualmente tanto, bueno, y pongo ahí, pero también tienes que tener una remuneración, algo con que atraigas, ¿no es cierto? Claro, para eso significa patrimonio. Le pongo un ejemplo. Cuando Internacional tenía que jugar con Wilstermann en la Copa Libertadores hace unos años, lo estoy hablando desde varios años, y cuando yo pregunté ¿cuántas entradas se van a poner a la venta para el partido allá? O un periodista brasileño me dice, no, acá no se ponen entradas a la venta. Ya está todo vendido. Internacional tiene 100.000 socios aportantes. Claro. Cada socio aporta $100 mensuales, ¿no? Y yo decía, pero entonces, ¿cómo hacen esos 100.000 socios para entrar a un estadio de 40.000 personas? No, ellos no tienen el derecho de entrar al estadio, a un partido. Ellos son sorteados. Son alrededor de, no sé, eran como 100 o 150 socios que se beneficiaban con entrar a un partido en específico a través de un sorteo, pero ellos entraban a unos palcos. Como ellos tienen su propio estadio, son unos palcos, cinco estrellas, tienes tu minibar. Además, dentro de esos 150 socios que han ganado en ese momento el sorteo, podían entrar al camerín, se sorteaban igual otros 20 cupos para que puedan entrar al camerín, sacarse fotos con los jugadores, se les entregaba souvenirs. Incluso ir a los entrenamientos. Correcto, entonces el socio aporta $100 con la esperanza de poder ser uno de esos socios que va a asistir. Lo mismo pasa en la Bombonera, lo mismo pasa con Boca Juniors, con River Plate. Acá tenemos hinchas de Wilstermann que aportan a Boca Juniors, porque son socios aportantes. Claro. Y no tienen ningún otro beneficio más que decir soy socio de mi club, del club que yo amo, ¿no? Entonces creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Para poder buscar una solución a Wilstermann para que pasado mañana no estemos lamentando como los orureños han lamentado la desaparición de su San José, y en este caso Cochabamba que no lamente la desaparición de su club Wilstermann, ¿no? No, de acuerdo. Hay algo que hacer poquito a poco, ¿no es cierto? Poquito a poco, ¿no es cierto? Y te hablo de la cultura. Cuando te hablaba de la cultura me refería a esto, al Internacional de Porto Alegre. Y el Inter tiene menos socios que, por ejemplo, el Flamengo, que el Santos de Brasil. El Corinthians es el que más socios tiene, ¿no es cierto? Y no van a entrar todos, como tú dices, es una especie de mecanismo. Pero estás tú garantizando, ¿no es cierto? Es una cultura que viene no de hace 10 años, ni 20 años, de muchos años atrás, ¿no es cierto? Porque y son estos socios. El fútbol es un sentimiento muy diferente, ¿no? Es decir, en cuanto a volumen, por decir, ¿no? Con relación a nosotros, ¿no? Pero toda iniciativa tiene que ser bienvenida y además bien ordenada y organizada. Sobre todo, ¿no es cierto? Para que no se dispersen los esfuerzos, ¿no? Y además que el manejo sea transparente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si no, no hay confianza. ¿no? Además, no tenemos la cultura de la venta, por ejemplo, de la camiseta, ¿no? Esa venta de la camiseta tiene que ser para el propio club. Vende cualquiera, hace tu... Ahora, puede comprar esa empresa los derechos, ¿no? de la marca y vender también, ¿no es cierto? Así que es cuestión de cultura deportiva también, no sé si me logro entender. Correcto, tema, ¿no? Correcto. Bueno, desde acá los tiempos, seguimos con esta idea que nos ha dejado Norberto Queques para ver diferentes opiniones, igual como la de Eduardo Arévalo, que es otro conocedor del fútbol cochabambino. Les agradecemos a ustedes su atención y le agradecemos a don Eduardo su predisposición de estar acá con nosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, y hasta cualquier otro momento.